Buenos días, mi nombre es Benjamín Orozco y les doy la bienvenida a nuestro diplomado en delitos fiscales. Es un gusto para mí estar con ustedes y les quiero comentar, yo soy abogado litigante desde hace más de 40 años en materia penal, pero los delitos fiscales han sido mi pasión en los últimos casi 20 años y quiero compartir con ustedes la experiencia que he adquirido en este tiempo y ojalá y tengamos muchas preguntas de ustedes. Sé que es un tema de actualidad. En las últimas administraciones pues se ha intensificado mucho la labor del Servicio de Administración Tributaria en el tema de la persecución de los delitos fiscales. Eso ha generado evidentemente muchas preguntas en el público y la idea con nosotros el día de hoy y las siguientes pláticas que tendremos, pues es aclarar dudas, mitos que se han generado en relación con este tema. Brevemente les quiero compartir que yo fui funcionario en alguna época en el Servicio de Administración Tributaria. Tuve la suerte de trabajar en el año 2004 y hasta el 2012 en la institución. Nos tocó en aquella época pues darle estructura al área de delitos fiscales precisamente en la Administración Central de Asuntos Penales y Especiales. Eso poco a poco nos fue dando a nosotros pues una mayor experiencia de cómo se maneja cotidianamente el tema dentro de la institución. Al mismo tiempo, cómo se tramitan estos asuntos en las otras unidades administrativas, como sería la Procuraduría Fiscal de la Federación y lo que es la Fiscalía General de la República. Inclusive, en alguna época también trabajé en lo que antes se llamaba Procuraduría General de la República y donde en el área de delitos fiscales y financieros, pues también tuvimos la oportunidad de ver cómo se integran las carpetas de investigación. Así es que espero que podamos, con sus preguntas, desahogar muchas dudas y doy inicio a este tema. El procedimiento penal inquisitivo que privó en México durante la colonia y toda la época independiente hasta el año 2008 se nos metió en la sangre y se convirtió en nuestro ADN. Es decir, aquel procedimiento que era duro, muy al estilo de las leyes españolas, que realmente era inquisitivo. La legislación penal mexicana durante la colonia española y después del movimiento de independencia fueron los viejos ordenamientos españoles. Fue así que en México continuaron en vigor la novísima recopilación, que son leyes muy viejas de 1805, y las 7 partidas, más viejas aún, de 2265, imagínense. Estas leyes estuvieron en vigor prácticamente hasta el segundo tercio del siglo XIX en México. Eran los oidores, los juzgadores de aquella época. Esta introducción histórica que menciono es pertinente porque es increíble el tiempo que pasó, lo tarde que nosotros evolucionamos en materia penal y que nos transporta hasta finales del siglo XIX con unas leyes españolas muy viejas. Fue en la época de Juárez donde se empezó a revolucionar la materia penal. Con el paso de los años, Porfirio Díaz, imagínense, aprovechó este sistema penal inquisitivo con una forma de control a través de la figura del Ministerio Público, el famoso Ministerio Público al que hoy le tenemos mucho respeto, sobre todo cuando hablamos de carpetas de investigación que tienen que ver con delitos fiscales. Muy brevemente quiero comentarles que nuestras primeras leyes penales fueron el Código Penal de 1871
el Código Penal de 1929 y nuestro actual Código Penal de 1931. No han sido muchos ya en el México independiente. Y las leyes procesales que hemos tenido a lo largo de estos años han sido la Ley de Jurados en 1869, donde las funciones realizadas por los promotores fiscales fraguaron años más tarde la creación del Ministerio Público en 1903. También tuvimos un Código de Procedimientos Penales en 1880 y un Código de Procedimientos Penales en 1894, otro Código Federal de Procedimientos Penales en 1908, y así llegamos hasta, pasando por uno en 1934, hasta llegar a nuestro actual Código Nacional de Procedimientos Penales. Como decía, en el sistema anterior, en la materia penal fiscal, el viejo sistema inquisitivo porfirista se reflejó en el excesivo valor que el Ministerio Público y los jueces le otorgaron a las pruebas preconstituidas por la Secretaría de Hacienda, hoy Servicio de Administración Tributaria. Veamos cuál era el fundamento en ese tiempo, empezando por el artículo 92 del Código Fiscal. Aquí mi propósito es hacer una memoria muy breve de cómo funcionaba hasta antes de nuestro nuevo sistema, que es de 2016 para acá. Cómo era la parte penal, hablando de las querellas que formulaba la Secretaría de Hacienda, el SAT, en contra de contribuyentes, en contra de aquellos personas físicas o morales que pudieran haber cometido un delito fiscal. Fíjense, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en su quinto párrafo, dice: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de formular ante el Ministerio Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos necesarios para documentar hechos probablemente constitutivos de delitos. Eso es ley vigente, ahí está esa parte del Código Fiscal en el artículo 92, pero lo que era terrible antes de 2016 es que teníamos, y de 2014 cuando se estrenó nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, teníamos el famoso Código Federal de Procedimientos Penales, que ya está abrogado. En él, en el artículo 280, se decía: los documentos públicos harán prueba plena, salvo el derecho de las partes para redarguirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en los archivos. Repito, los documentos públicos harán prueba plena. Ahí ya empezamos a tener teníamos un problema grande. Los documentos públicos hacían prueba plena y nos interesaba mucho en aquel tiempo pues poder combatir los documentos públicos que emitía el Servicio de Administración Tributaria. Luego, el artículo, que era prueba plena, luego el artículo 281 de ese mismo Código Federal de Procedimientos Penales abrogado, decía: son documentos públicos los que señale como tales el Código Federal de Procedimientos Civiles o cualquiera otra ley federal. Ahí nos remitíamos al Código Federal de Procedimientos Civiles y veíamos en uno de sus artículos, el 129, que decía: son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Así, los documentos emitidos por el SAT, en particular el dictamen técnico contable, hacían prueba plena, traduciéndose en graves violaciones a los derechos humanos del contribuyente. La sospecha del delito iniciaba con los visitadores en ejercicio de sus facultades de comprobación. O sea, llevaban todas las de ganar. Toda aquella documentación que era generada por los visitadores en una auditoría
se convertían en prueba y con una fuerza probatoria plena, dado que ellos como servidores públicos y con fundamento en estos artículos que acabo de leer, pues hacían en el juez un conocimiento muy difícil de poder derrumbar. De suerte que particularmente el procedimiento inquisitivo anterior, el viejo sistema penal que teníamos, era cruel en el tema de persecución de delitos fiscales. ¿Por qué? El SAT no es cualquier autoridad, no era una autoridad como puede ser un particular que va y presenta una denuncia. Sus documentos eran públicos. Esa sospecha era reforzada por los peritos de la Administración Central de Análisis Técnico Fiscal, quienes emitían un dictamen técnico contable entretejiendo los conceptos fiscales y penales. Posteriormente era remitido a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Al llegar el dictamen técnico a la Procuraduría Fiscal, este era tomado en su integridad e incorporado a la querella que se formulaba ante la Procuraduría General de la República. Ese paquete, que había nacido de documentos desde las facultades de comprobación por los visitadores, empezaba su camino saliendo del SAT y llegando a la Procuraduría Fiscal de la Federación sin tocar los documentos, porque, repito, hacían prueba plena. Al llegar el dictamen a la Procuraduría Fiscal, era tomado en su integridad, como ya dije, y posteriormente ya en la PGR, así se llamaba antes, Procuraduría General de la República, esta remitía el dictamen a su propia área de servicios periciales y, salvo por errores muy evidentes, era ratificado en su totalidad. Es decir, la Procuraduría Fiscal de la Federación daba por hecho todo lo que había hecho en sus actuaciones el Servicio de Administración Tributaria. El DTC, además de ser una prueba documental pública, era también prueba pericial, la cual, para su desahogo en el sistema inquisitivo, se reducía a vanas formalidades procesales. Los peritos oficiales emitían su dictamen por escrito y lo ratificaban en diligencia especial ante el juez. En esa diligencia, el secretario del juzgado y la defensa podían formular preguntas a los peritos oficiales y particulares. Normalmente, no había preguntas de las partes al no contar con asesores técnicos. En los hechos, solo ratificaban sus dictámenes. Es decir, imaginen ustedes las actuaciones de los visitadores en auditoría, luego después todos esos documentos que pasaban a la Procuraduría Fiscal de la Federación, posteriormente pasaban a la Procuraduría General de la República, eran reconocidos esos documentos a través de pruebas periciales por peritos de la propia Procuraduría General de la República, pero siempre respetando lo que allí venía consignado. Es decir, se le daba un valor enorme a lo que los visitadores desde un inicio consideraban que podían ser hechos constitutivos de delito. Si las opiniones de los peritos discordaban, el secretario, ya pasando a un juzgado, si los peritos de la defensa o los peritos oficiales eran contradictorios, lo que por supuesto así sucedía, el secretario del juzgado lo citaba a una junta de peritos y fíjense, era el secretario del juzgado penal, no el juez, porque nunca vimos en el viejo sistema que el juez estuviera presente en las audiencias. Siempre eran los secretarios de acuerdos los que llevaban a cabo las diligencias. Y eran diligencias de cajón. Ellos citaban a los peritos, cada uno se sostenía en lo que había dicho, tanto el perito de la defensa como los peritos del SAT y de la Procuraduría General de la República, y simplemente se llenaba la formalidad. No había una discusión entre los peritos buscando encontrar la verdad.
Finalmente se designaba por parte del juzgado un perito tercero en discordia, y ese perito tercero en discordia leía los peritajes de la acusación del SAT y los peritajes de la defensa, y él dictaba finalmente un tercer dictamen. Ese tercer dictamen era prácticamente una verdad absoluta para el juez, y puesto que se fundaba en ese dictamen para dictar su sentencia. Pero obviamente los dictámenes emitidos por el perito tercero normalmente eran lo mismo que había dicho el perito originalmente del SAT, pasando por la Procuraduría Fiscal y pasando por los peritos de la Procuraduría General de la República. O sea, el margen de defensa era muy estrecho para este tipo de asuntos en ese viejo sistema. Afortunadamente, eso ya no sucede así. Esa aplanadora, porque francamente era una aplanadora el sistema que preconstituía la culpabilidad de las personas, fue modificada a través de la creación del nuevo modelo de justicia que se creó en el país. Por cierto, damos la bienvenida en este momento a nuestros amigos de Facebook. Así es que estamos hablando de los delitos fiscales que están, por supuesto, de moda en estos tiempos. Las últimas administraciones, decíamos, han hecho de los delitos fiscales un tema de mucha actualidad. El Servicio de Administración Tributaria pues, requiere cada día que pasa una mejor y mayor recaudación, y por lo mismo ahora las querellas que vemos por parte de la autoridad pues, son más frecuentes. La autoridad se ha esmerado en hacer mejor su trabajo, y sin duda pues creo que todos tenemos la necesidad de conocer en mayor detalle cómo funcionan los hechos, la actuación de la autoridad, y cómo se puede el contribuyente defender, porque es un derecho a la defensa de una acusación penal. En eso estamos, amigos, y vamos a estar hablando de esto por las próximas 3 sesiones, además de esta. Era importante que tuviéramos un antecedente histórico de lo que era el viejo sistema para ahora empezar ya a hablar de lo que es nuestra realidad, lo que tenemos, las herramientas que tenemos para poder ofrecer una buena defensa en los temas penal fiscales que la autoridad ha puesto de moda con la persecución de este tipo de conductas. Quisiera yo, por supuesto, hacerles una invitación para que si tienen preguntas, inmediatamente las hagan. La idea es que tengamos pues una relación más dinámica, donde cualquier duda, aclaración que necesiten o cualquier comentario en general que quieran hacer, nos lo hagan, por favor, y yo inmediatamente podré contestar sus preguntas. No se sientan ustedes inhibidos, nunca habrá una mala pregunta, al contrario, todas las preguntas son importantes, y a mí nunca me ha molestado dar respuesta a ninguna pregunta. Entonces, por favor, la invitación está hecha para que en cualquier momento puedan ustedes formular la pregunta, y yo interrumpo la exposición y contesto su pregunta. Por supuesto, preguntas que tengan que ver con lo que en este momento estamos hablando. Eso sería mi única petición. Y otra cosa que también les pido es que tengan a la mano siempre su Código Fiscal de la Federación y un Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Fiscal en este momento para la sesión de hoy, y quizá también para la próxima, y al final, en la segunda parte del curso, estaremos sobre artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que estaremos revisando. Por esa razón, el mejor material que ustedes pueden tener en sus manos es esos 2 códigos, el Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo voy a comentar sobre los artículos que tienen que ver con delitos que están en el Código Fiscal, en la parte general y la parte especial,
delitos en particular, y luego después hablaremos de cómo se le da cierto tratamiento a las pruebas, al proceso mismo, y desde luego alguna reforma en materia de delitos fiscales de prisión preventiva oficiosa, que causó pues mucha inquietud cuando llegó la reforma el 8 de noviembre del año 2019 y que entró en vigor a partir del 1 de enero del año 2020. Entonces, vayamos por partes. Las reformas a la Constitución de 2008, que cambiaron el paradigma en materia de procedimiento penal, donde se abandonó el viejo sistema inquisitivo al que yo me referí en un principio. La reforma de 2011 al artículo 1 constitucional, que cambió el paradigma, poniendo en la cúspide de nuestro orden legal los derechos humanos, no como un ideal, sino como una forma de organizar, de administrar todo el orden público jurídico en nuestro país. Y la creación en el año 2014 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que entró en vigor en toda la República a partir del año 2016, cambiaron de manera radical el universo de la dogmática y la práctica penal fiscal en México. Ahora los derechos humanos de los contribuyentes serán respetados. Al menos eso era lo que creíamos cuando arrancamos con estas reformas, y en 2016 que ya se implementó en todo el país. Hablemos de derechos humanos. El artículo 1 constitucional dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto es nuestra Biblia. Desde 1977, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró que los derechos humanos están interrelacionados y son indivisibles. De igual forma, en 1993, en la Convención Mundial de Derechos Humanos, se dijo que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. En otras palabras, tan indivisibles son los derechos humanos como indivisible es la persona humana. Ahora bien, ¿cómo se traducen en la materia penal fiscal estos principios? Es lo que nos interesa a nosotros. Es decir, ¿cuáles serían los derechos humanos del contribuyente? Esta es una labor muy importante que hay que hacer, porque si bien hemos escuchado a nivel internacional y en México una amplísima doctrina y una dogmática muy amplia en torno a los derechos humanos, lo cual me parece formidable, bueno, ellos hay que traducirlos, hay que bajarlos, hay que aterrizarlos en las distintas materias. Los derechos humanos en la Constitución tienen que reflejarse, según el artículo 1 que acabo de leer, en la forma de aplicar y de interpretar el resto de las disposiciones constitucionales y las leyes secundarias, como podrían ser el Código Fiscal, como podrían ser los códigos penales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tienen que vivir en esas leyes estos principios, estar, digamos, en el día a día de lo que se va viviendo. Por ejemplo, yo les puedo decir, además de este tema que nosotros tenemos, que son los derechos humanos, los delitos fiscales, me ha tocado ser defensor en varias ocasiones por temas de extradición internacional. Es un apartado, un tema que está en algún lugar de la Constitución, pero
los postulados del artículo primero constitucional que se refieren a los derechos humanos en esa reforma de 2011 parecería que no llegaron al tema de la extradición internacional. En la extradición internacional, la función de los abogados defensores es exigirle a las autoridades que cumplan con los principios constitucionales del artículo primero en los temas de extradición, porque parecería que el extraditable no tiene derechos humanos. Llega la petición provisional y formal de extradición de un gobierno extranjero y en ese momento las autoridades mexicanas, empezando por la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego un juez que toma conocimiento de la parte judicial para ver y conocer sobre la solicitud provisional y definitiva de extradición, parecerían que lo único que están haciendo es revisar superficialmente la solicitud y conceder la solicitud de extradición, pero nunca bajo el marco estricto de los derechos humanos para ver si es procedente o no la extradición. Bueno, ese ejemplo que pongo en extradición hay que traerlo también a lo que a nosotros nos interesa, que es cómo se traducen los derechos humanos en el tema de los delitos fiscales, es decir, cómo se traducen los derechos humanos cuando un contribuyente está sometido a un procedimiento penal. Es un camino largo y muy difícil al que se tendrá que enfrentar el contribuyente. Pero vayamos por el principio de universalidad, que es el primero de ellos. Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. Por tal motivo, a los contribuyentes que hayan cometido un delito fiscal no se les puede dar menos que un debido proceso, sin reglas de excepción que los restrinjan del resto. Esto es importante. ¿A qué va el principio de universalidad? A que no porque sea un contribuyente acusado de un delito fiscal se le tengan que imponer reglas adicionales durante el procedimiento que le resulten más gravosas que a cualquier otro acusado por cualquier otro delito. Eso estaría violando el principio de universalidad. Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. Entonces, ser un contribuyente acusado por un delito no puede tener una posición procesal más difícil, más gravosa, más perjudicial que la que pudiera tener cualquier otro acusado, porque estaría violándose este principio. Esto lo menciono porque cuando entramos a temas como delitos fiscales y delincuencia organizada y el no beneficio a la libertad provisional mientras está siendo procesado, es decir, a una medida cautelar en libertad, parecería que el principio de universalidad pues, no se está cumpliendo cabalmente. Entonces, ya hablaremos de eso en su momento, pero el principio de universalidad se tiene que reflejar en eso. No podemos tratar penalmente a un contribuyente de una manera más rígida y dura que a cualquier otro acusado penal. Los principios de interdependencia e indivisibilidad son cuando las autoridades fiscales y penales, al perseguir y sancionar a un contribuyente, deben observar los efectos que causarán sus resoluciones sobre el resto de sus derechos humanos, manteniendo una visión integral de todos ellos. Esto significa que el SAT, en principio, debe ser empático y analizar la situación económica y social del contribuyente a fin de darle salidas distintas al proceso penal y que estén a su alcance. Esto es importantísimo. Estos principios de interdependencia e indivisibilidad significan ni más ni menos que debe la autoridad fiscal, el SAT, tener, digamos, esa empatía con el contribuyente para verlo en su integridad y decir, bueno, ok, puedes haber cometido un delito, pero no te voy a llevar al extremo de perjudicarte a grado de que pierdas todos tus demás derechos. Voy a poner un ejemplo para que quede claro.
me tocó ver en el SAT en ocasiones que había contribuyentes que por su situación económica pues habían terminado hasta cometiendo delitos fiscales,